Bienvenidos sean todos a su programa de Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, y el edificio está ubicado en la Espaillat número 86 y la iglesia está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Y como siempre nos acompaña nuestro hermano Carlos. Así es, contentísimo Arturo, como cada lunes que compartimos con nuestra audiencia. Y hoy es un día especial, Arturo, porque es nuestra primera transmisión por YouTube, con video. Y allá. Prácticamente excelente. Dios nos ha permitido, ¿verdad?, ir creciendo y evolucionando y adaptándonos a los tiempos. Eso es interesante, Carlos. Entonces ahora tenemos que mandar saludos tanto a los que están por la radio como a los que también nos escuchan en YouTube. Nos están de verdad mirando y con verdad. Entonces nosotros... y Dios le bendiga a todos. Amén. Todo a donde nosotros nos lleguemos, entonces nosotros le enviamos saludos a toda esa persona, Carlos. Así es. Mucha gente que siempre nos sintoniza, nos habla, y eso nos ayuda a hacer cada día como más. Como el termostato, ¿verdad? Sí, nos da esa capacidad, esa posibilidad de hacer un mayor esfuerzo para traer un contenido totalmente que edifique, sobre todo a todos nuestros oyentes, de verdad que sí. Y queremos decirles que nosotros, la Iglesia de Dios de la Profecía, está llevando sus cultos los domingos, iniciando a las 9 de la mañana, con la escuela bíblica, y ya luego de terminada nuestra escuela bíblica, entonces iniciamos con nuestro culto de acción de gracias. Y iniciamos una serie de la inmensidad de Dios, ¿verdad?, que estuvo exponiendo el pastor Alvin Carrasco, y cuántas informaciones valiosas que podemos, vamos a decir, entender en realidad a Dios cuando vemos ese tipo de información. Sí. Y a veces entonces también nos aterriza y que entendamos que somos insignificantes, y ahí valoramos incluso la muerte de Jesús, siendo nosotros insignificantes, siendo nosotros una coma dentro de todo este vasto universo, que Dios nos conozca, nos ame y envía a su Hijo a morir por alguien insignificante. Ciertamente. Dentro de su plan. Entonces eso es lo inmenso del amor de Dios. Ciertamente, ahí es donde está el detalle, donde está ese de tal manera amó Dios al mundo. Es que de tal manera amó lo aborrecible. Sí. Tú sabes lo que tú amar algo que es aborrecible, morir por eso. Inclusive tú nunca darías, ni yo daríamos nuestros hijos por ni por siquiera nada. Alguien que valga la pena, pues, vamos a decir, que sea bueno, pudiéramos decir entre comillas. Imagínate por alguien que no se lo merezca. Y que aún muriendo, seguimos siendo culpables. Porque Cristo es quien ahora está cargando con esa culpa. Ciertamente, Él paga, y Él paga la culpa de nuestros pecados, y por eso tenemos esa posibilidad hoy día de nosotros tener esa salvación. De verdad que sí, y eso le agradecemos al Señor infinitamente por ese gran sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Y Carlos, en el día de hoy queremos hablar de un tema que es un tema de todos los tiempos, y siempre se ha hablado de lo que es la libertad, del derecho y demás, y más hoy donde los derechos se han elevado a un nivel exponencial, ¿verdad? Y lo que es la libertad, estaríamos hablando libertad y derecho, que debe de ser regulado por algo, nosotros como creyentes, que debe de ser regulado por el amor. Y eso lo vamos a ver en un episodio del capítulo 8 del libro de la carta a los Corintios. En el día de hoy estamos, ¿verdad?, con un tema como este, y diré, pero los hermanos vinieron. No, lo que pasa es que el tema de la libertad es un tema que ha sido mal interpretado. La historia nos da, vamos a decir, datos que recurrentemente, en nombre de la libertad, ¿cuántos crímenes se han cometido, Carlos? Y porque es como un punto de vista que no permite como tener la libertad que cree el ser humano, posiblemente no sea la libertad de Dios. Entonces ahí va como en contradicción. Y muchas personas, incluso en Segunda Guerra Mundial, los aliados contra los nazis, ¿verdad? Tú le preguntabas a los lados del nazi que ellos estaban peleando por su libertad, de hacer lo que querían. Así es. Sacar a los judíos de allá, hacer lo que querían. Es decir, era la libertad que ellos, basado en su idiosincrasia, entendían que era libre. Pero los aliados peleaban por la libertad también. Así que ya entonces la palabra libertad representa para el ser humano lo que él quiere hacer
Ahí donde está el detalle. Y entonces estamos lejos de la libertad que Dios es la que sí realmente nos ha dado cuando somos libres del pecado. Claro, entonces la cosmovisión bíblica de lo que es libertad tenemos que buscar y sobre todo enfocado en este mes de la patria, Carlos. Así es. Nosotros vamos a enfocar el tema de la libertad desde el punto de vista bíblico. ¿Qué dice el consejo de la palabra con relación a este tema de lo que es libertad? Y tú sabes que en el 8 de marzo del año, de noviembre del año 1773, una famosa mujer de aquella época llamada Madame Roland, fue decapitada frente a la Plaza de la Concordia en París por haber juntamente denunciado con su marido, haber denunciado la Revolución Francesa, que ellos estuvieron a favor al principio, pero por sus excesos, ellos entonces la denunciaron y frente a una estatua de arcilla de la libertad que ella iba a ser decapitada, ella pronuncia una frase célebre y que oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. La libertad que en un momento ella apoyó, ahora es la que le quita la vida. Esa misma libertad de que le da al ser humano la posibilidad de hacer lo que él quiere. Ahí donde está, eso convierte ahí en anarquismo prácticamente. Y vamos a ver algo que está pasando en el libro, en la iglesia de los Corintios, la iglesia de los Corintios, una carta ahí, el apóstol Pablo, hay una inquietud de parte de ellos. Recuerden que la iglesia envía una carta al apóstol Pablo haciéndole preguntas con relación a la vida práctica cristiana y cierto tipo de, vamos a decir, de eventos que se dan que expresamente en la palabra no condena la palabra de manera explícita, no, ¿verdad? Entonces ellos querían saber con relación a este tipo de actividades. Entonces ellos le envían a preguntar al apóstol Pablo que si era lícito, que si era posible que ellos pudieran comer carne sacrificada a los ídolos. En el contexto que conocemos, en resumen, estuvimos hablando de la escuela bíblica, el contexto es que en Corinto era una ciudad altamente pagana y era habitual que en sus ceremonias ellos sacrificaran animales de buena calidad, sobre todo porque era para sus dios, sea Esculapio, sea Apolo, cualquiera de esos, Artemisa, era sacrificado a los ídolos. Entonces ellos lo hacían y ese creyente que venía de ese trasfondo, ¿verdad?, habitual de sacrificar, había venido al evangelio, entonces está ahora ese creyente con esa disyuntiva, esa inquietud. Yo puedo hacer estas cosas. Esto no, entonces sí, porque soy libre, ¿verdad?, ya en Cristo, pero ¿qué puedo hacer que no? Y ahí como que no están muy seguros, pero habían unos hermanos, los fuertes en conocimiento, de conciencia fuerte, que entendían que eso no era nada, que eso no había problema con eso. Entonces le mandan a decir al apóstol Pablo que no era ningún inconveniente comer esa carne sacrificada a los ídolos, porque un ídolo no era nada, porque hay solamente un solo Dios. Y ahí entonces... Y ahí arranca entonces la frase célebre de Pablo que dice que si comer carne para tu hermano es de tropiezo, de estorbo para él, entonces que no la coma. Que no la coma. Es el contexto, porque hay un asunto idolátrico, hay que estar... Entonces, y toda esa manifestación o toda esa celebración era un proceso complejo, que no era simplemente comer la carne. Incluso por eso el apóstol Pablo dice, especifica que el sentido no era incluso la carne, decía comer en el lugar de los ídolos, es decir, que era como una celebración que se hacía y que ahí era que se daba carne. Ciertamente, porque fíjate, aparte de que, mira, la carne, cuando se sacrificaba un animal, un buey, de esto, lo hacían y se dividían en 3 porciones. Una porción sacrificada a la otra, al dios pagano, la otra porción era dada como paga a los que participaban de la ceremonia y la otra era vendida a las personas, era vendida esa carne. Era buena, una carne preparada. Muy buena, o sea, de buena calidad. Porque para ofrecerla a los ídolos. Entonces, imagínate un churrasco que cueste en una carnicería común 200 pesos la libra y que en una carnicería te la vendan a 100 pesos la libra. Entonces, los hermanos no querían dejar de pasar por alto los especiales. Claro. Entonces estaban diciendo, ¿por qué es lo que le pasa a este hermano? Porque es un ídolo, nada es. Entonces, Pablo,
nosotros tenemos conocimiento y ahí es que él dice, por eso que tú en el versículo 1 que comienza, ¿cómo comienza ahí? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento evanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Sí, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Así es. Nos pone acá entonces en balanza el amor que debe regular mis decisiones, ciertamente, mi conocimiento, mi mentalidad, incluso mi libertad, la define el amor y lo que he aprendido de Dios, ¿verdad? Para saber hasta dónde llego, aún teniendo la libertad de hacerlo. Entonces, y me encanta el 9, porque entonces dice Pablo en el 9, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Señor Jesús en nuestro, soy vosotros mi obra. Es decir, él era libre. ¿Acaso no soy libre yo? Sí. Y puedo hacer lo que quiera, pero por la causa de Cristo, yo he dejado muchas cosas. Ciertamente. O sea, ahí cuando él pasa al capítulo 9, él lo que hace ilustra la libertad que debe de ser regulada por el amor. Él la ilustra en su propia experiencia. Y era que él es apóstol y él entendía que tenía un derecho de ser sostenido por los hermanos en Corinto. Y como él tenía ese derecho de ser sostenido, pero él no aceptó ese derecho que tenía de ser sostenido financieramente, o sea, de comida y teniendo demás. Derecho, siendo apóstol, pero para no causar un problema, él se vio en la situación de decir, bueno, por causa de Cristo, si personas ya no van a escuchar mi mensaje por este tipo de cosas que está pasando, mejor yo evito la libertad que tengo el derecho, basado en todo lo que él dice, mejor lo dejo. Y trabajaba, él y Bernabé trabajaban haciendo tiendas. Para no ser yo luego entonces descalificado, es decir, que mi mensaje entonces ya no pueda estar en los estándares que Dios quiere que llegue. Exactamente. Imaginemos si es bueno como traer aquí a colación, o vamos a decir extrapolar, la palabra que tú usas mucho, extrapolar acá a nuestros tiempos. Y lo pongo con un suceso que pasó. Tengo una persona que es vecina, tenía un inconveniente con el vecino por un árbol que tengo ahí en la casa. Entonces, el árbol le molestaba al vecino. Entonces, basado yo, imagínate, Pablo, ¿acaso no soy yo dueño de mi terreno? ¿Acaso no tengo yo el derecho legalmente de tener todas las cosas que yo quiera en mi patio sin que pasen la parte tuya, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Hay veces que mi libertad entra en lo que es el amor al prójimo. Entonces yo por amor, por llevar el mensaje y ganarme, porque posiblemente. Porque ahí donde viene que entonces no sería yo calificado para ir a hablarle del amor a ese vecino. ¿Me estás entendiendo? Es decir, que hay momentos incluso que por yo poder seguir siendo instrumento de llevar el mensaje, tengo que detener mi libertad y recurrir al amor, aún teniendo el derecho y pudiendo hacer las cosas. Y muchas personas pueden decir, sí, pero ¿por qué le molestaba comer carne? ¿Sí? ¿Qué tenía la carne? ¿Que eran ídolos? ¿Cuál era el problema detrás de todo esto? Entonces, Arturo, si nosotros vemos lo que es todo lo que era la cultura griego-romana, porque es que se mezcló. La cultura más idólatra que existió en esta tierra fueron los griegos. Los griegos para todo tenían un dios. Imagínate esos grandes templos, uno para Artemisa, uno para Atena, uno para Apolo, Zeus. Para cada aspecto de la vida los griegos creaban un dios. Mar, tierra, todo lo que tenía imagen, hasta para la guerra tenían un dios. Entonces, imagínate todo esto, cada vez que hacía cada uno una fecha diferente de celebración, había mucha carne. Eso es lo que quiere decir, que la carne prácticamente, la carne se usaba era para adorar ídolos. Entonces, ya no era una gente que criaba animales para que era ya para sacrificar. Entonces, ¿qué hacían? De esa carne sacrificada, entonces, de ahí era que comían. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que el contexto de Pablo en este caso era que parece que hacían actividades para esa carne, para dar esa carne. En el templo. En el templo habían salones exclusivos para ese tipo de eventos. Inclusive como el restaurante hoy día, que tú alquilas un salón grande en un restaurante, en un lugar para hacer un cumpleaños. Y ahí hacen todas sus actividades. Bueno, así mismo hay, vamos a decir, rastros arqueológicos donde se establece donde esos templos fueron usados con salones grandes preparados para ese tipo de eventos. Entonces, cuando imagínate el hermano
que es invitado a un cumpleaños en el templo de Culapio, en el templo de Apolos, a hacer el animal sacrificado a Apolo. ¿Qué estaría pasando con el hermano débil, de poco conocimiento, que viene con un trasfondo idolátrico? Y que prácticamente él decía que era no débil como de debilidad de pecado, es que posiblemente no tenía el mismo conocimiento de Dios para poder evitar ciertas cosas, porque es evitar. Entonces, ¿qué pasa eso? Vamos a decir que uno que sea un poquito más avanzado en la fe, diría, no, yo compro la carne y me voy, le doy la espalda a todo eso que pasaba. Pero uno que es débil puede sentirse atraído. En esas actividades había arenes de fornicación, herejías y muchísimas otras cosas que se sumaban a eso, que no era solo el hecho de la carne, sino era todo lo que pasaba con eso. Entonces él le dice, oye, por amor a esas personas, porque entiendo que todo lo que pasaría en esas cosas sería de tentación. Es mejor que tú entonces no lo hagas a él que peque. No es que él mentalmente se va a sentir mal porque comió carne de ídolo. No, es que la condición puede llevarlo a él a hacer algo que sí es pecado, que es fornicar. Ciertamente. Y como decíamos ahorita, tú me preguntabas, hablábamos fuera del aire con la relación a la pregunta que el comer o no comer, eso no me acerca más al Señor. Y eso lo dice el versículo 8, que dice que si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, no está ahí inconveniente. Y volvemos y repetimos, la enseñanza aquí es que yo debo ser regulado. Todo mi accionar en mi vida debe de ser regulado por el amor. Y dice la misma palabra en el mismo libro de la carta a los Corintios, que todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ahí lo que habla de lícito no es lo que la Biblia condena. No estamos hablando de matar, de cosas malas, no, porque lo que es malo es malo. Eso lo condena la Biblia. Que hay cosas buenas que por ende podemos hacerlas, pero que no nos convienen, que son buenas. Que a la hora de yo tomar la decisión, que yo debo pensar, voy a dañar con esto a mi hermano, esa es la idea. ¿Qué gano con esas cosas? Exacto, con un amigo que pudiera también estar. Entonces, ahí es donde está el detalle. Inclusive, Pablo cita si un pagano te invita a almorzar, a comer, y no pregunte si la carne fue sacrificada. Come solamente. Ahora, si alguien en la comida, en la cena, dice, esta carne fue sacrificada a un ídolo, entonces tú te abstienes, no comes de ella por amor de la conciencia, por amor al hermano, a la conciencia de él, del que lo declaró, del mismo, porque si tú comes... estás ayudando a que ya no entres en esas cosas. Ciertamente, porque él dice que si tú comes y dices, no, eso no hay problema con eso, tú le estás diciendo al amigo que es menos, que el ser pagano es más importante que ser cristiano. Exactamente, que comer carne buena es mejor que aceptar las cosas correctas de Dios. Imagínate, Arturo, una persona que no hace mucho que dejó, viene de un trasfondo de borrachera. Alcohólico toda su vida, está luchando contra eso. Entonces un hermano le dice, no, vamos a ir a predicar para el bar. Exacto. Vamos a ir a predicar para los bares. Entonces le dice, oye, todos pueden predicar donde quieran. Puedes ir a cualquier sitio y hablar de Dios. Ahora, por no ser piedra de tropezo de otro hermano, evita de ir a predicar. Entonces, evita esos lugares, evita esas cosas. Entonces, como el mismo trasfondo, vamos a decir, la idea de Pablo que le decía entonces a los corintios. Yo tengo aquí la definición de libertad. La definición de libertad, estado o condición de la persona que es libre. Es un estado, una condición, que no está en la cárcel ni sometido a la voluntad de otro, ni está contrañida por la obligación de hacer del deber o de hacer. Libertad, entonces, quiere decir, Arturo, que nosotros inmediatamente Cristo nos hace libre. Ya el pecado no me condena. Claro, y seamos claros en esto, seguimos teniendo tendencia a hacer cosas incorrectas, porque ahí está la carne, y vemos que Pablo hasta el final de sus días estaba hablando y peleando contra la carne. Pero somos libres por Cristo. Por esa libertad nos lleva a una actitud diferente a esa libertad. Tenemos libertad de todas esas cosas que Dios nos ha dado, del disfrute. Ir a la playa es buena, pero puede que la playa en un contexto puede traerle problemas a mi vida como cristiano. Ciertamente. Fíjate, la playa es buena, riquísima. Comer, beber, disfrutar, pero puede que ese disfrute
se choque con una pared donde ya la libertad debo de cortarla por amor a Cristo. Ciertamente, es como decíamos que una persona viene del trasfondo del alcohol y demás, y que tú dices, la Biblia no condena el alcohol, no condena el vino, no condena el alcohol, lo que condena es la borrachera. Ahora que tú le brindes a esa persona, entonces ahí es donde está el detalle, que debemos de cuidar al amor, a ese hermano, de no llevarlo, no vaya a hacer un daño espiritual a dicho hermano. Y por eso tiene que ser todas nuestras actividades, todo lo que nosotros hacemos, donde quiera que nosotros nos movemos, nuestra libertad debe estar regulada por el amor, no por el conocimiento, porque Pablo dice el conocimiento envanece. Así es. Más el amor, ¿qué hace? Que edifica. Entonces ahí es donde está, donde yo... construye. No causa disensiones, no trae problemas. Claro. De hecho, Pablo, ¿qué hace? Él dijo, mire, yo me hice judío para ganar a los judíos. ¿Qué está diciendo Pablo con eso? Que él lo que está diciendo con esto, que las ceremonias, los ritos ceremoniales, Pablo lo hacía cuando estaba en el entorno judío. O sea, él se raspó la cabeza, él hizo un voto de verdad, cuando fue a Jerusalén. Todo esto, él lo hizo sin ningún tipo de problema, porque eso no es pecado. Y sabiendo que él era libre, que no tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo, pero también él dice, mira, a los que no tienen ley, o sea, a los gentiles que no están regidos por la ley ceremonial, también yo me manejo con ellos como si también de la misma, o sea, para ganar, porque ese es el trabajo, ese es cómo me ve el amigo. Exactamente. Cómo me ve ese amigo, cómo me ve el hermano. Dios ha puesto en nosotros un gran propósito en la vida de cada creyente, pero el que mayor, el que debemos estar pendientes es a poder reflejar a Jesús en nuestra vida. Jesús duró aquí un tiempo y demostró cómo debíamos caminar, lo experimentó todo, lo pasó todo, y nos dio un ejemplo de cómo nosotros debemos de actuar en todas las cosas. Y una de las cosas que primero Pablo dice, Jesús dice, las cosas que me entran no son las que me contaminan, son las cosas que salen. Pero también, teniendo todo el poder y todo el derecho de exigir su libertad frente a Poncio Pilato. Tenía derecho y libertad. Tenía todo el derecho, no era culpable, decir, él nada de lo que se acusaba a Jesús, pero Jesús, por amor a nosotros, dejó pasar ese derecho. Lo echó a un lado. Lo echó a un lado, claro. Pero luego en la cruz, siendo azotado, siendo ya prácticamente en los últimos minutos de vida, él aún sigue diciendo, enseñándonos a nosotros que quien tiene la voluntad de eso es Jesús, es Dios. Y entonces él dice, no, yo quisiera que esto pasara de mí, pero que se haga tu voluntad. Es decir, enseñándonos hasta el último momento de su vida cómo nosotros debemos actuar. Exactamente. O sea, fíjate cómo queremos seguir siendo soberbios. Exacto. No, yo de eso soy mi derecho. Y esa es mi libertad. Y el hermano. Y Dios lo va a poner ahí en la mano. Exacto. Y Dios ahí no es que está el detalle. Inclusive a esa hermana que yo decía, Ávila, hermana que a veces Dios la ha bendecido con buena fisionomía y tienen algunos atuendos que no le dejan nada a la imaginación, y cuando le dicen, hermana, usted sabe que usted sube mucho y arriba, no, que se santifique el hermano. No, hermana, porque no hay necesidad de usted hacer eso. Usted puede, yo tengo libertad, yo soy libre en Cristo Jesús. Y conocer la palabra, la madurez en Dios lo que nos hace evitar el pecado, es decir, alejarnos del pecado. No es que nos hacemos soldados no, lo que nos hace entender las cosas que nos afectan y nos alejamos de ella por amor a Cristo. Es cierto. Eso es crecer en Dios. Así es, y como dice la palabra, huye de la fornicación. Eso significa que te ponga lo más lejos que tú puedas. Exactamente. Porque ahí es donde está el detalle. Corre. Exactamente. Dios no hizo con deseo. Dios no hizo así, no dijo. Y esos deseos que son buenos en sí mismos, pero el pecado que ha hecho que lo ha dañado, y cuando yo veo algo ya no lo veo, ¿verdad?, como debía de verlo. Entonces nada, el día de hoy, hermanos, la enseñanza de Pablo aquí es que el amor, el conocimiento, mis accionares, en todo a donde yo esté, debe de estar regulado por el amor a Dios. Y eso lo que va a hacer es que
ganemos a otro para Cristo y también le demos fortaleza y ayudemos a nuestros hermanos que tienen menos conocimiento. Carlos Ávila, ¿algún comentario? No. Dios le bendiga a todos. Ok, perfecto. Nada, para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. Mañana inicia un nuevo espacio, mañana martes, con nuestro hermano Epifanio Rodríguez, que nuevamente está con nosotros en radio, y nuestro hermano Jonathan. Así que ya ustedes saben, mañana no estaremos nosotros, sino nuestro hermano Epifanio Rodríguez y nuestro hermano Jonathan, que estarán con un programa más de Mundo Cristiano. Dios bendiga, Dios le guarde.